Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta gente sintiéndose sola, herida o abandonada justamente por Él? Esta es una pregunta que pocos tienen el coraje de hacer, y menos aún se atreven a responder. La verdad es que muchos viven creyendo en un amor divino que más parece un cuento de hadas. Suave, siempre comprensivo, incapaz de decir no. Pero, ¿y si ese amor es mucho más profundo, exigente y comprometido de lo que imaginamos? ¿Y si el amor de Dios no está aquí solo para consolarnos, sino para transformarnos por completo? Incluso si eso duele. Hay tanto por desvelar cuando dejamos de repetir frases hechas y comenzamos a mirar lo que la Biblia realmente revela. Y si valoras reflexiones así, que van más allá de la superficie y enfrentan la fe con coraje y profundidad, ya inscríbete aquí en el canal, porque es este tipo de conversación que vas a encontrar por aquí. Al principio de la carta de Juan, somos confrontados con una declaración que trasciende la lógica y alcanza directamente el corazón. Dios es amor. No se trata de una comparación o de un adjetivo acoplado a la divinidad. Juan no afirma que Dios tiene amor o que Dios demuestra amor, sino que Dios es, en su esencia, amor. Esta verdad está en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, y nos desafía a repensar todo lo que entendemos sobre el Creador. Si Dios es amor, entonces todo lo que Él hace, permite o establece está fundamentado en esta naturaleza. No hay separación entre quien Él es y el amor que manifiesta. Esta afirmación no es poética, es teológica. Define la identidad de Dios. Al decir que Dios es amor, Juan no está suavizando la justicia o anulando la santidad divina. El amor aquí no es permisivo ni sentimentalista. Es un amor con estructura, con firmeza, con un propósito eterno. El mismo Dios que expulsó a Adán y Eva del Edén es el Dios que preparó una redención desde antes de la fundación del mundo. Cada acto divino, incluso los más incomprensibles a los ojos humanos, lleva la firma de ese amor. No un amor humano, limitado, sino un amor que lleva la eternidad en su ADN. Él ama no porque el otro lo merezca, sino porque amar es lo que Él es. No necesita ser convencido para amar, ya que el amor no es algo que se activa en Dios, es el punto de partida. Esta revelación cambia la forma en que vemos las Escrituras. La Biblia deja de ser solo un libro de normas y pasa a ser la historia de un amor que se mueve hacia el ser humano herido, perdido y rebelde. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre se esconde de Dios, hasta Apocalipsis capítulo 22, cuando Dios habita nuevamente con los hombres, todo es una narrativa de amor. Amor que crea, amor que rescata, amor que disciplina, amor que restaura. No existe un momento en la historia de la salvación que no esté atravesado por este amor absoluto. Identificar a Dios como amor también exige que confrontemos nuestras propias concepciones sobre quién es Él. Muchos cargan imágenes distorsionadas. Un Dios airado, un juez severo, un ser distante. Pero Juan nos invita a mirar el corazón de la Trinidad y ver que en el centro de todo existe un amor relacional. Antes de haber mundo, había Padre, Hijo y Espíritu en perfecta comunión de amor. Es decir, el amor de Dios no comienza cuando el hombre es creado. Ya existía y se expandió para incluir al ser humano. Fuimos invitados a participar de lo que ya era eterno. Cuando entendemos que el amor no es una elección de Dios, sino su identidad, algo cambia dentro de nosotros. La forma en que oramos, en que confiamos, en que caminamos con Él se transforma. Ya no oramos esperando convencer a Dios de que nos ame, sino que nos sumergimos en la certeza de que estamos orando a aquel que ya nos ama infinitamente. Y es con esta base sólida que comenzamos a comprender el resto de la carta de Juan, porque todo lo que viene a continuación se apoya sobre esta roca inquebrantable. Dios es amor. Al hablar sobre el amor, inevitablemente partimos de nuestra propia experiencia. Pero el amor humano, por más bello que sea,
siempre tiene limitaciones. Depende de la reciprocidad, está sujeto al tiempo, al humor, a la conveniencia. Pero el amor de Dios es de una naturaleza completamente distinta. Y Juan nos invita a no proyectar nuestras fragilidades emocionales sobre el carácter divino. El amor de Dios, a diferencia del nuestro, no oscila, no se cansa, no se retrae, no se extingue. Es este contraste lo que hace que el amor de Dios sea tan radical y transformador. El amor humano ama hasta cierto punto. Ama a quien es amable, a quien retribuye, a quien agrada. Dios, sin embargo, ama hasta el fin, como dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículo 1. Ama a los ingratos, a los que lo rechazan, a los que se burlan de su nombre. Ama cuando no hay belleza, ni santidad, ni promesa de cambio. Este es el amor que se entrega sin garantía de retorno. El amor que entrega a su propio Hijo por un mundo que aún lo odiaba. Como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios prueba su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. El amor divino también es activo, no pasivo. No espera ser notado para actuar. Toma la iniciativa, como el padre que corre al encuentro del hijo pródigo. Y más que eso, es un amor que transforma. El humano dice, te amo, y espera ser completado. Dios dice, te amo y ofrece plenitud. Mientras nuestro amor es condicional y vulnerable, el de Él es estable, curativo y profundamente comprometido con nuestro bienestar eterno, incluso cuando eso nos cuesta lágrimas en el presente. Otro punto importante es que el amor de Dios no se adapta a nuestros deseos. Él nos ama profundamente, pero no nos deja en la misma condición. El amor humano a menudo hesita en confrontar. El divino no tiene ese miedo. Corrige porque ama. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, está escrito que el Señor corrige a quien ama y azota a todo hijo a quien recibe. Esto no lo hace cruel, sino comprometido con nuestra madurez y salvación. Este es el amor que no quiere solo consolarnos, sino reconstruirnos por completo. La verdadera espiritualidad comienza cuando dejamos de intentar moldear el amor de Dios a nuestra imagen y comenzamos a ser moldeados por Él. No es Dios quien debe amar como nosotros esperamos, sino nosotros quienes debemos aprender a amar como Él ama. Este es el desafío de Juan, que conociendo al Dios que es amor, no nos quedemos solo maravillados, sino que seamos transformados por la profundidad de este amor eterno, perfecto y completamente diferente a todo lo que ya hemos experimentado entre los hombres. Antes de que existiera cualquier estrella en el cielo, cualquier océano en movimiento o cualquier soplo de vida sobre la tierra, el amor ya existía. Esta es una de las verdades más sublimes y olvidadas de la teología bíblica. El amor de Dios no nació con el ser humano, ni comenzó con la historia de la redención. Él es eterno porque Dios es eterno. En Juan capítulo 17, versículo 24, Jesús declara al Padre, «Tú me amaste antes de la fundación del mundo». Eso revela una realidad sorprendente. El amor no surgió como una respuesta al pecado o a la caída. Ya era la base de todo. En la eternidad pasada, antes del tiempo, el Padre amaba al Hijo, y el Espíritu Santo era la perfecta expresión de ese amor mutuo. El universo fue creado a partir de ese desbordamiento de amor. La creación no fue una necesidad divina, sino una extensión generosa de la comunión que ya existía en la Trinidad. Dios no creó para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya era pleno. Esto cambia nuestra percepción. No fuimos creados por carencia, sino por generosidad. El origen del ser humano no está en la soledad de Dios, sino en la abundancia de su amor. Ese amor preexistente también es la garantía de que la redención no fue un plan improvisado. Cuando el hombre pecó, Dios no necesitó pensar en qué hacer. El Cordero ya estaba preparado antes de la fundación del mundo, como declara Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Esto significa que el amor de Dios es también previsivo. Él no solo ama en el presente, sino que ya había amado en el pasado con la mirada dirigida hacia el futuro.
Nada sorprende al amor de Dios. Entender que el amor viene antes de todo también rompe la lógica meritocrática que muchos aplican a la fe. No fuimos amados por ser buenos, útiles o especiales. Fuimos amados porque Él es amor. Esto nos libera de la necesidad de actuar para merecer. El amor que existía antes de la creación es el mismo amor que sostiene el universo y que hoy nos alcanza con la misma intensidad. No hay variación. El amor eterno no envejece, no se agota y no se cansa. Cuando miramos a la creación con esta lente, todo cambia. Cada detalle de la naturaleza, cada latido de nuestro corazón, cada nuevo amanecer es un eco del amor que precede el tiempo. Y esto nos lleva a un estado de reverencia y adoración, pues no somos solo fruto de la creación divina, somos frutos de un amor que ya nos deseaba incluso antes de que el tiempo comenzara a contar. Antes de seguir, deja aquí en los comentarios en qué momento de tu vida más sentiste ese amor que viene antes de todo. A veces, solo al escribir, ya comenzamos a darnos cuenta cuántas veces hemos sido amados sin siquiera haberlo notado. Existe una dimensión del amor de Dios que muchas veces es ignorada o rechazada por aquellos que desean un amor solamente cómodo, el amor que corrige. Pero el verdadero amor no es indiferente al error. Dios, siendo amor, no solo acoge al pecador, Él también lo transforma. Este amor corrige no por ira, sino por compromiso con la verdad y con la salud espiritual de sus hijos. Como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque el Señor reprende a aquel a quien ama, así como el Padre al Hijo a quien quiere bien. La disciplina divina es una expresión profunda de amor, pues revela que Dios no nos abandona a nuestras inclinaciones destructivas. Cuando Él nos corrige, está afirmando, me importa demasiado como para dejarte continuar en este camino. El amor divino no nos aplaude cuando erramos, pero tampoco nos destruye. Señala la falla, ofrece el camino de arrepentimiento y camina con nosotros durante el proceso de restauración. No es el amor que finge no ver, sino el amor que ve todo y aún así elige permanecer. Esta corrección, sin embargo, siempre viene envuelta en acogimiento. El Dios que reprende también abraza. El padre que confronta al hijo pródigo con la realidad de la miseria en la que cayó es el mismo que corre a abrazarlo cuando él regresa. El acogimiento de Dios no espera perfección, sino sinceridad. No exige logros, sino arrepentimiento. Dios ama demasiado como para ser cómplice de nuestros pecados, y nos ama lo suficiente como para perdonarnos cuando caemos en ellos. Desafortunadamente muchos confunden corrección con rechazo. Acostumbrados a un amor humano que abandona cuando se decepciona, proyectamos esta inestabilidad sobre Dios. Pero el amor divino es fiel. Como dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos. Incluso cuando somos corregidos, permanecemos bajo las misericordias. Ellas no se agotan, ni son condicionales a nuestro desempeño. Esta fusión entre corrección y acogimiento es lo que hace que el amor de Dios sea tan singular. Nos saca del error, pero nos mantiene cerca. Nos muestra lo que necesita cambiar, pero no nos expulsa de su corazón. Esta es la base de una espiritualidad saludable. Saber que Dios nos ama lo suficiente como para no dejarnos como estamos, y aún más para caminar con nosotros hasta que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Pocas preguntas son tan profundas y frecuentes como esta. Si Dios es amor, ¿por qué sufrimos? A primera vista, dolor y amor parecen opuestos, pero en la mirada de la fe es posible ver el dolor desde otra perspectiva, no como un abandono de Dios, sino como parte del misterio de su amor soberano. Cuando Juan declara que Dios es amor, lo hace consciente de que escribía para una comunidad perseguida, que vivía en medio de privaciones e incertidumbres. Aún así, afirma con convicción, Dios es amor. El amor de Dios no se revela solo en los momentos de confort,
sino también en la fidelidad durante el sufrimiento. En Romanos capítulo 8, versículo 38, el apóstol Pablo afirma que ni la muerte, ni la vida, ni tribulaciones o peligros pueden separarnos del amor de Dios. Esto significa que el amor divino no falla cuando pasamos por el dolor. Al contrario, se manifiesta con aún más profundidad. Es en el dolor donde descubrimos a un Dios que permanece presente, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Dios permite el dolor no por crueldad, sino porque ve más allá del momento. Él ve propósitos eternos que muchas veces nosotros, limitados, no podemos comprender. El dolor, en muchas situaciones, se convierte en el suelo fértil donde el carácter es forjado, donde la fe madura, donde la dependencia es purificada. Job, al perderlo todo, aún pudo decir: «Yo sé que mi Redentor vive». Job, capítulo 19, versículo 25. Esta es la voz de quien ha sido moldeado por el fuego, pero sostenido por el amor. Además, hay dolores que son resultado del mundo caído y no de acciones directas de Dios. Vivimos en una creación que gime, como se dice en Romanos capítulo 8, versículo 22. El dolor es, muchas veces, consecuencia del pecado colectivo de la humanidad. Aún así, el amor de Dios no se ausenta. Él entra en medio del dolor, sufre con nosotros, carga nuestra cruz, llora en nuestro luto. El Dios que es amor no es un espectador distante, es el Emanuel, el Dios con nosotros. Entender que Dios es amor incluso en los momentos de dolor no anula el sufrimiento, sino que transforma su narrativa. Ya no somos víctimas de un destino cruel, sino participantes de una historia más grande, donde cada lágrima tiene valor, cada herida tiene un propósito, y cada cicatriz apunta a un amor que no nos abandona, incluso en las horas más sombrías. Este es el amor que no se rinde ante nosotros, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. La expresión amor incondicional se ha vuelto común en discursos cristianos, pero a menudo es mal entendida e incluso distorsionada. Muchos la utilizan para justificar una fe sin obediencia, una vida espiritual sin transformación, como si el amor de Dios fuera un aval para permanecer como somos. Sin embargo, el amor incondicional de Dios no es condescendiente ni indiferente a la verdad. Él nos ama sin imponer condiciones para amarnos, pero nunca sin llamarnos al cambio. El amor incondicional de Dios significa que no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más, ni menos. Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como afirma Efesios capítulo 2, versículo 4. Nos amó cuando no queríamos saber de Él, y ese amor nos alcanza antes de que podamos ofrecer cualquier respuesta. Pero el hecho de que sea incondicional no lo hace permisivo. Por el contrario, es precisamente por ser incondicional que Él se compromete con nuestra transformación. Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Eso es esencial para comprender el carácter de este amor. No es un amor que ignora la verdad, sino que por causa de la verdad se mueve para redimirnos. Jesús amó a Zaqueo antes de que él devolviera los bienes robados. Pero ese amor provocó arrepentimiento y cambio. El mismo amor que perdonó a la mujer adúltera es el que también dijo: «Ve y no peques más». El amor incondicional incluye gracia, pero también verdad. Hay una tendencia peligrosa a confundir amor con aceptación irrestricta de comportamientos destructivos. Pero el amor de Dios no legitima el pecado. Él ofrece una salida. Cuando entendemos esto, dejamos de usar el amor de Dios como excusa y comenzamos a verlo como una fuerza que nos impulsa hacia la santidad. El amor no es una zona de confort para quedarnos en el error. Es un puente que nos conduce a una nueva vida. Amar incondicionalmente no es cerrar los ojos a lo que está mal, sino abrir los brazos a quien está perdido. Ese es el amor de Dios.
intenso, fiel, paciente, pero también verdadero y transformador. Él nos encuentra donde estamos, pero nos guía con firmeza hasta donde debemos estar. Y eso no disminuye su belleza, al contrario, es este equilibrio entre gracia y verdad lo que hace que el amor de Dios sea absolutamente incomparable. Si queremos entender hasta dónde llega el amor de Dios, necesitamos mirar a la cruz. Es allí donde lo invisible se vuelve visible. La cruz no es solo un símbolo de fe, sino la encarnación del amor más radical ya revelado a la humanidad. En Juan capítulo 3, versículo 16, está la esencia de ese amor, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. No fue solo un gesto altruista, fue el apogeo de un amor que se entrega hasta el límite del sufrimiento, de la humillación, de la muerte. El amor expresado en la cruz no es un amor emocional o simbólico, sino concreto y sacrificial. Cristo no murió solo para demostrar que Dios ama, Él murió porque Dios ama. Fue una entrega voluntaria, no un accidente histórico. El Hijo de Dios asumió el peso de la culpa humana, cargando en sí el juicio que correspondía a nosotros, para que el amor de Dios no fuera solo palabra, sino acción definitiva. El Calvario es el altar donde el amor se hizo carne, sangre, lágrima y dolor. En la cruz, el amor de Dios es también justicia. No se trata de un amor que ignora el pecado, sino que lo enfrenta y lo vence con el precio más alto posible. Dios no pasó por alto la justicia para amarnos. Él cumplió la justicia a través del amor. En Romanos capítulo 5, versículo 9, Pablo escribe que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Esto muestra que el amor de Dios no es una emoción inofensiva, sino una fuerza que asume responsabilidad, paga deudas y restaura comunión. Y es por eso que la cruz debe estar en el centro de nuestra comprensión sobre quién es Dios. Allí, todos los paradoxos del amor divino se encuentran: fuerza y vulnerabilidad, justicia y misericordia, dolor y gloria. La cruz no es el fin del amor, es su punto más alto. Es el momento en que el cielo se inclina ante la tierra y dice: tienes valor para mí. Incluso cuando el mundo nos acusa, incluso cuando caemos, la cruz permanece como testigo eterno de que hemos sido profundamente amados. Quien contempla la cruz con ojos espirituales no puede salir ileso. El amor que allí se revela es un amor que rompe resistencias, que nos llama al arrepentimiento, pero que también nos envuelve con una ternura incomparables. La cruz no es solo el lugar donde Cristo murió, es el lugar donde el amor de Dios venció para siempre. Jesús, en su sermón más radical, ordena algo que hiere nuestro instinto más natural: amad a vuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. A primera vista parece imposible. ¿Cómo amar a quien nos persigue? ¿Cómo desear el bien a quien nos desea el mal? Pero cuando entendemos que Dios es amor, nos damos cuenta de que Jesús no está proponiendo una ética fuera de la realidad, sino que nos invita a reflejar el carácter divino en nuestras acciones. Amar a los enemigos no es solo una orden moral, es un llamado a vivir como hijos del Padre. Dios ama a los ingratos y malvados. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, envía lluvia para buenos y malos. Este amor imparcial revela algo profundo: Dios no ama por mérito, Él ama por esencia. Y si somos llamados a ser sus hijos, entonces estamos desafiados a amar como Él ama, no porque el otro lo merece, sino porque nosotros decidimos ser semejantes a nuestro Padre Celestial. El amor al enemigo no comienza en el otro, comienza en nosotros. Esto no significa que debamos negar el dolor causado por nuestros adversarios. Dios no nos pide que finjamos que no hemos sido heridos, sino que no dejemos que el odio nos moldee. Amar al enemigo es, en realidad, liberador. Es romper con la cadena de la venganza, es declarar que el mal no va a determinar quiénes somos. Es una respuesta espiritual que trasciende la lógica humana.
Solo es posible amar a los enemigos cuando hemos sido profundamente tocados por el amor de Dios. La oración de Jesús en la cruz, pidiendo perdón a los que lo crucificaban, es el ejemplo máximo de ese amor. Él no esperó el arrepentimiento para amar. Amó incluso ante la violencia, la burla, la traición. Ese amor es sobrenatural y es precisamente el amor que Él desea ver en nosotros. Como está escrito en Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada, y grande será vuestro galardón, y seréis hijos del Altísimo. Amar a los enemigos no es natural, pero es divino. Y cuando aceptamos este desafío, estamos diciendo al mundo que hemos sido transformados por un amor que va más allá de las reacciones humanas. No se trata de aceptar el mal, sino de no reproducirlo. Se trata de manifestar el cielo en medio del caos. Un reflejo claro de que conocemos, de hecho, al Dios que es amor. La Biblia está repleta de historias de personas olvidadas, marginadas, tratadas como invisibles por la sociedad. Y en cada una de ellas, el amor de Dios aparece como una fuerza que restaura la dignidad. El amor divino no solo perdona pecados, devuelve identidad, valor y propósito a aquellos que el mundo desechó. En Marcos capítulo 5 encontramos a la mujer que sufría desde 12 años con una hemorragia. Rechazada, impura a los ojos de la ley, se arrastra en medio de la multitud y toca a Jesús. ¿Y qué hace Él? Para todo, mira a sus ojos y la llama hija. Este es el amor que ve lo invisible, que interrumpe el camino, que escucha el silencio del dolor, que nombra lo anónimo. Cuando Jesús llama a aquella mujer hija, Él no solo está sanando su cuerpo, está restaurando su dignidad. En un mundo que la había definido por su enfermedad, Jesús la redefine por su amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos encuentra en el polvo, en los lugares más oscuros del alma y dice, tú todavía eres mío. El amor de Dios no solo nos rescata, nos reposiciona. Levanta al caído, unge al rechazado, llama a los que han sido dejados de lado a lugares de honor. David era el hijo olvidado en el campo, pero Dios lo vio. La mujer samaritana era una figura rechazada por su propia comunidad, pero fue la primera en escuchar de Jesús la revelación de que Él era el Mesías. Juan capítulo 4, versículo 26. Dios ama restaurar a los que han sido quebrantados, no solo por sus elecciones, sino también por lo que la vida les impuso. Este amor no es selectivo. Se extiende a los despreciados, a los heridos, a los que ya no creen en sí mismos. No importa el pasado, el equipaje, la vergüenza. Cuando el amor de Dios toca a alguien, reescribe historias. La dignidad perdida es devuelta con honor. Es como el padre del hijo pródigo, que no solo lo recibe, sino que lo cubre con ropas nuevas, coloca un anillo en su dedo y hace fiesta. El amor de Dios no nos trata como sobrevivientes, sino como hijos completamente restaurados. Quien experimenta este amor comienza a ver a los demás con los ojos de la gracia. Ya no vemos a las personas como el mundo las ve, sino como Dios las ve. Vemos potencial donde hay dolor, belleza donde hay ruinas, hijos donde el mundo solo ve fracaso. Y esta es la misión de quien conoce el amor, hacer visible la dignidad que Dios ya ha puesto en cada persona. Uno de los rasgos más impresionantes del amor de Dios es que no se pliega a los estándares humanos de valor. Mientras la sociedad establece jerarquías basadas en apariencia, riqueza, posición social u origen, Dios ve el corazón. Su amor rompe barreras culturales, derriba muros de exclusión y extiende gracia a todos, sin excepción. En Hechos capítulo 10, versículo 34, el apóstol Pedro declara con sorpresa, «Reconozco por verdad que Dios no hace acepción de personas». Esta afirmación no es solo teológica, es revolucionaria. Dios ama al leproso olvidado tanto como al sacerdote en el templo. Ama al extranjero tanto como al hijo de Israel.
Ama al pobre que nada puede ofrecer con el mismo celo con que ama al rey en el trono. Jesús tocó a los intocables, comió con los despreciados y valoró a aquellos que la religión había desechado. Su amor no es selectivo, es abarcante. No está condicionado al historial ni al rendimiento. Donde hay un corazón quebrantado, allí el amor de Dios se revela con plenitud. Este amor imparcial desafía nuestras estructuras internas. Nos obliga a mirar nuestros propios prejuicios, nuestras preferencias escondidas y preguntar, ¿amamos como Dios ama? El amor divino nos invita a cruzar calles que evitamos, a escuchar voces que ignoramos, a valorar vidas que despreciamos. El buen samaritano, elogiado por Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 37, no era parte del pueblo elegido, pero vivió un amor más parecido al de Dios que los propios religiosos que pasaron de largo. Hacer acepción es señal de un amor deformado, es decir, con actitudes que hay vidas más dignas que otras. Pero el amor de Dios no opera bajo esa lógica. Ama a todos con la misma intensidad, porque todos llevan su imagen. El ladrón en la cruz, el centurión romano, la mujer pecadora, todos fueron objetivos de ese amor generoso y restaurador. Dios no tiene favoritos, tiene hijos. Y a cada uno Él ofrece el mismo perdón, la misma misericordia, el mismo abrazo. Cuando comprendemos esto, ya no podemos vivir una fe elitista o selectiva. Comenzamos a ver a cada persona como alguien digno de ser amado, no por causa de lo que tiene o hace, sino porque fue creado por Dios y es objetivo de su corazón. Y esta mirada transforma todo, transforma la forma en que tratamos al otro, cómo oramos, cómo servimos. Porque al final, quien ama como Dios ama no mide el valor de nadie, simplemente ama. En una cultura que a menudo confunde amor con permisividad, es necesario aclarar, el amor de Dios no es cómplice del pecado. Él es compasivo, pero no cómplice. Tolerante, pero no permisivo. El amor verdadero no cierra los ojos ante la destrucción que el error provoca. El amor divino, aun siendo infinito en gracia, también es firme en su santidad. Y esta tensión entre amor y justicia está presente en toda la Escritura, mostrando que Dios no abdica de la verdad para agradarnos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, el propio Cristo afirma, «Yo reprendo y castigo a todos los que amo». Hay quienes creen que, porque Dios ama, todo está permitido. Pero esta es una distorsión peligrosa. El amor de Dios siempre nos llama a un nuevo camino, nos invita a la transformación. Él no legitima nuestros desvíos, sino que ofrece un camino de regreso. Amar no es decir está todo bien, sino decir hay algo mejor para ti. El amor verdadero confronta con ternura y dirige con firmeza. Él no nos abandona en el error, pero tampoco nos engaña con aplausos falsos. El mayor ejemplo de esto es Jesús ante la mujer sorprendida en adulterio. Él la protege de la condena de los hombres, pero luego declara, «Ve y no peques más». Juan capítulo 8, versículo 11. Él no la humilla, pero tampoco relativiza su pecado. El amor que la salva es el mismo que la llama a la responsabilidad. Esto es lo que hace que el amor de Dios sea tan completo. Él acoge y transforma, abraza y confronta, acepta y purifica. Cuando transformamos el amor de Dios en permisividad, estamos vaciando su poder. Un amor que no nos llama a la verdad no es amor, es indiferencia disfrazada. Dios nos ama demasiado para dejarnos atrapados en ciclos de destrucción. Y por eso muchas veces Él permitirá que pasemos por momentos de incomodidad, de confrontación interior, de corrección. No porque nos haya rechazado, sino porque desea ver en nosotros la belleza de la santidad restaurada. Es en este equilibrio entre amor y verdad que encontramos el camino de la madurez espiritual. Quien entiende el amor de Dios como realmente es, deja de negociar con el pecado y comienza a desear la transformación. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por gratitud. Porque el amor que corrige también es el que sana.
Hay momentos en que el amor de Dios parece un susurro suave que nos consuela y otros en que parece un grito que nos despierta. Y ambos son expresiones legítimas de su amor. Muchos desean solo el lado afable del amor divino, el cariño, el abrigo, el consuelo. Pero hay otro aspecto, igualmente importante, el amor que confronta. Un amor que nos sacude de la apatía, que nos hace confrontar las sombras, que nos llama al arrepentimiento con urgencia. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es descrita como espada afilada, que penetra hasta dividir alma y espíritu. Esto también es amor. Dios no es un padre permisivo que solo ofrece afecto y nunca impone límites. Él es el Padre perfecto, que ama con profundidad, pero que también educa con firmeza. Cuando el amor de Dios nos confronta, no es porque Él haya desistido de nosotros, sino porque se niega a vernos caminar hacia la destrucción. Es este enfrentamiento el que nos salva de la estancación, de la hipocresía, de la vida superficial. Es el amor que no tolera máscaras, que rasga fachadas, que insiste en llevarnos de regreso al camino de la luz. Por eso, muchas veces, el amor de Dios va a doler. No porque Él sea cruel, sino porque la verdad duele cuando vivimos en la mentira. Es como una cirugía que elimina lo que está matando silenciosamente. El amor de Dios señalará aquello que necesitamos cambiar, no para condenarnos, sino para liberarnos. Como dijo el salmista en Salmo 141, versículo 5, «Hiéreme el justo, será esto una benignidad». La herida del amor de Dios es terapéutica, es sagrada, es redentora. Este enfrentamiento no es agresividad constante, sino intencionalidad. Dios sabe exactamente cuándo consolarnos y cuándo confrontarnos. Él lee nuestro corazón como nadie. Y a lo largo del camino cristiano experimentaremos los dos lados de este amor, el toque suave y el empujón necesario. Ambos son indispensables. Ambos revelan que somos profundamente amados. Recibir este amor confrontador exige humildad. Es necesario reconocer que aún necesitamos ser moldeados, purificados, redirigidos, y paradoxalmente es precisamente en esos momentos de confrontación que sentimos cuántos somos hijos. Porque el Padre que nos ama de verdad no nos deja entregados a nosotros mismos. Él interviene, Él disciplina, Él transforma, y todo esto es amor. Hay momentos en el camino de la fe en que todo silencia, las respuestas no vienen, los sentimientos desaparecen, las oraciones parecen no sobrepasar el techo, son períodos de desierto, de soledad interior, en que hasta el amor de Dios parece distante. Pero es justamente ahí donde muchos aprenden una de las verdades más profundas de la espiritualidad. El amor de Dios no depende de nuestra percepción emocional. Él es real, presente y constante, incluso cuando no lo sentimos. En Salmo 42, versículo 5, el salmista clama: «¿Por qué estás abatida, oh alma mía? Espera en Dios». El amor de Dios no nos abandona en la ausencia de señales. Él permanece silenciosamente fiel. El silencio de Dios no es ausencia de amor. Muchas veces es una invitación a la profundidad. Nos acostumbramos a medir la presencia divina por emociones intensas, pero el amor de Dios es más maduro que eso. No se manifiesta solo en lágrimas o escalofríos, sino en convicciones que sostienen el alma. El silencio puede ser el lenguaje de un amor que quiere madurar nuestra fe. Nos enseña a confiar incluso sin evidencias, a continuar incluso sin sentir, a amar a Dios, no por lo que Él hace, sino por quien Él es. En esos momentos de soledad, el amor de Dios nos encuentra de una manera diferente. No grita, sino que susurra en el corazón quebrantado. Como Elías en el monte Horeb, que esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego.
pero lo reconoció en el susurro suave. Primer Reyes capítulo 19, versículo 12. El amor de Dios no necesita de espectáculo para ser real. A veces se revela con más fuerza en la quietud que en el ruido. La soledad también puede ser una preparación. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por largos períodos de aislamiento antes de vivir sus mayores propósitos. Moisés estuvo 40 años en el desierto, Juan Bautista creció lejos de la multitud y hasta Jesús pasó 40 días en ayuno y soledad. Y en cada uno de esos casos, el amor de Dios no se ausentó. Él permaneció, sustentando, moldeando, preparando. Aprender a experimentar el amor de Dios en el silencio es una de las mayores señales de madurez espiritual. Es cuando dejamos de buscar solo consuelo y comenzamos a buscar comunión. Cuando dejamos de buscar sensaciones y comenzamos a descansar en la certeza. El amor de Dios no necesita gritar para ser verdadero. Él simplemente es, y aun cuando todo parece callado, Él sigue amando con intensidad inquebrantable. El amor de Dios no es una experiencia mística reservada a los momentos devocionales. Él desea manifestarse en las relaciones comunes de nuestro día a día, en las conversaciones simples, en los gestos de compasión, en la forma en que tratamos al otro. Juan, en la misma carta donde afirma que Dios es amor, también declara: si alguien dice, amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Primera Juan capítulo 4, versículo 20. Esto demuestra que el amor divino, para ser real en nosotros, debe ser visible en nuestras relaciones. No hay separación entre espiritualidad y convivencia. El amor que recibimos de Dios necesita alcanzar la forma en que tratamos a nuestros familiares, colegas, vecinos e incluso extraños. El verdadero amor no se limita al templo o al tiempo de oración. Se revela en la paciencia ante una ofensa, en la amabilidad en el tráfico, en la empatía con quien piensa diferente. Amar a Dios de verdad es amar con autenticidad a aquellos que nos rodean. El amor de Dios en nosotros nos hace más humanos, rompe la frialdad, desarma la hostilidad y nos convierte en canales de gracia. No se trata de ser bueno, sino de vivir con intencionalidad, de reconocer que cada persona a nuestro alrededor también es objeto del amor de Dios y merece ser tratada con dignidad. Cuando actuamos movidos por este amor, creamos ambientes donde el reino de Dios se vuelve perceptible, incluso si no se anuncia con palabras. Esta presencia del amor divino en las relaciones también es una forma de testimonio. El mundo no será convencido por nuestro conocimiento teológico, sino por el amor visible en nuestras actitudes. Jesús dijo, en Juan capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos a otros». El amor es la marca inconfundible del verdadero seguidor de Cristo. Es más poderoso que argumentos, más eficaz que cualquier discurso. Cada pequeño acto de amor, cuando se hace en nombre de Dios, lleva un poder eterno. Un perdón concedido, una ayuda silenciosa, una palabra de aliento. Todo esto es extensión del amor de Dios en el mundo. Vivir el amor de Dios en las relaciones diarias no es algo secundario. Es la expresión más práctica y visible de que conocemos, de verdad, al Dios que es amor. Muchos todavía tratan el amor como un accesorio en la fe cristiana. Algo bonito, pero no esencial. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. El amor no es un detalle, es el camino. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, afirma, «Aunque tenga el don de profetizar y no tenga amor, nada seré». Esto nos muestra que todos los dones espirituales, todas las prácticas religiosas, pierden valor cuando el amor
está ausente. Vivir la espiritualidad del amor es entender que el amor es la esencia de la caminata con Dios. No basta con hacer, es necesario amar mientras se hace. El activismo religioso sin amor genera frialdad, orgullo, competencia. Pero el amor transforma acciones comunes en manifestaciones del reino. Visitar a un enfermo, ofrecer con generosidad, escuchar a alguien con atención, todo esto se vuelve espiritual cuando nace del amor. El amor es el filtro que purifica nuestras intenciones y da peso eterno a lo que hacemos. No solo guía lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Vivir esta espiritualidad exige entrega. No es un amor natural que surge de nuestra bondad. Es el amor derramado por Dios en nuestros corazones, como Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto significa que la espiritualidad del amor es fruto de la relación con Dios. Cuanto más cerca estemos de Él, más parecidos nos volvemos a Él. Y esto incluye amar como Él ama. Este amor también nos protege de falsos caminos espirituales. Nos impide convertirnos en jueces de los demás, nos libra del orgullo espiritual y nos mantiene sensibles al dolor ajeno. La espiritualidad sin amor se vuelve seca, rígida, excluyente. Ya el amor nos mantiene humildes, accesibles, sensibles. Nos transforma en puentes y no en muros. Nos vuelve acogedores sin comprometer la verdad, fuertes sin perder la ternura, firmes sin perder la gracia. Cuando el amor se convierte en el camino, la fe deja de ser solo un sistema de creencias y se convierte en un estilo de vida. Empezamos a vivir con propósito, con compasión, con ligereza. Y más que eso, nos volvemos reflejo del propio Dios. Porque si Dios es amor, entonces vivir amando es vivir como Él. Y no hay espiritualidad más auténtica que esta. Muchos reducen el amor a un sentimiento pasajero, algo que va y viene según el momento. Pero el amor de Dios no encaja en esta categoría. No es volátil ni reactivo. Es una decisión eterna, tomada antes de que comenzara el tiempo, cimentada en su propia naturaleza, como está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te amé, por eso con benignidad te atraje. Esta declaración no lleva una emoción momentánea, sino un compromiso irrevocable por parte de Dios con aquellos a quienes decidió amar. Cuando miramos a Dios como alguien que solo siente amor, corremos el riesgo de creer que, en nuestros peores días, Él pueda dejar de amar. Pero el amor de Dios no oscila según nuestro desempeño. Él ama cuando acertamos y ama cuando erramos. Ama en la cima de la fidelidad y en el valle de la caída. Porque amar para Dios no es una reacción a lo que hacemos. Es una extensión de quien Él es. El amor no es un atributo que Él activa o desactiva. Es la esencia que define cada una de sus acciones. Esta decisión eterna también nos brinda seguridad. En un mundo donde el amor humano es incierto, donde las relaciones son frágiles, el amor de Dios es un ancla. Sabemos que, incluso ante nuestros peores errores, Él permanece fiel. Pablo refuerza esto en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, cuando dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Esto nos impide vivir en ansiedad espiritual. Sabemos que el amor que nos alcanzó ayer seguirá sustentándonos mañana. Además, el amor como decisión eterna nos invita a imitarlo. Nuestro amor, si es solo emocional, será inestable. Pero cuando decidimos amar como Dios ama, estamos eligiendo permanecer fieles incluso cuando no sentimos ganas. En el matrimonio, en la amistad, en el discipulado, amar se convierte en un acto de voluntad sustentado por la gracia. Un compromiso que dice, incluso si todo cambia, permaneceré.
Este es el tipo de amor que refleja el corazón de Dios. Y esta es una de las mayores riquezas de la fe cristiana. Saber que no dependemos de sentimientos volátiles para vivir amados. El amor de Dios es firme, deliberado, eterno. No se apaga, no se rinde, no cambia de idea. Y es esta certeza la que nos mantiene en pie en los días difíciles, que nos consuela en las pérdidas y que nos motiva a amar con el mismo compromiso que Él demostró desde la eternidad. El amor de Dios no solo nos transforma individualmente, también nos responsabiliza. Quien ha sido alcanzado por ese amor no puede vivir de manera indiferente. El amor nos saca del centro, nos llama a mirar al otro y a cargar con él sus dolores, sus luchas, sus esperanzas. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo nos exhorta: «Llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». ¿Cuál es esta ley? La ley del amor. Cuando somos tocados por ese amor, comenzamos a entender que la fe no es solo sobre salvación personal. También es sobre responsabilidad comunitaria. La cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, sino también al hombre con su prójimo. El amor de Dios nos da ojos nuevos para ver los dolores ajenos. Nos mueve a actuar, a intervenir, a ser presencia viva en la vida del otro. Porque quien ama, se importa. Y quien se importa, se implica. Esta responsabilidad amorosa se manifiesta de diversas formas: cuidar del huérfano, proteger al vulnerable, escuchar al solitario, sostener al débil, extender la mano al que cayó. No es una tarea opcional, es un reflejo inevitable de quien ha conocido el amor de Dios. Juan es categórico al decir, en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, «¿Quién, pues tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano necesitado, le cierra el corazón? ¿Cómo permanece en él el amor de Dios?» Amar es cargar al otro, incluso cuando él no puede devolverlo. Es ser respuesta de oración, incluso sin saberlo. Es convertirse en instrumento del cielo en pequeños gestos diarios. La responsabilidad generada por el amor no pesa, fortalece. Porque sabemos que cada acto de cuidado es, en verdad, una ofrenda hecha a Dios mismo. Jesús dejó esto claro al decir, en Mateo capítulo 25, versículo 40, «En verdad os digo que, siempre que lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños hermanos, a mí lo hicisteis». Por lo tanto, el amor que viene de Dios no nos aísla en experiencias místicas, sino que nos lanza al mundo con un propósito claro: ser reflejo de su corazón. Y ese reflejo se concretiza cuando dejamos de pensar solo en nosotros y comenzamos a vivir por y para el otro. Amar a la luz del Evangelio es una misión diaria, y el campo de esa misión es cada persona que cruza nuestro camino. Al finalizar su poderosa afirmación de que Dios es amor, Juan no nos deja solo con un concepto, sino con una misión. Aquellos que conocen al Dios que es amor son llamados a convertirse en expresiones vivas de ese amor en el mundo. No solo predicadores, sino practicantes. No solo repetidores de verdades, sino encarnaciones de la verdad. En 1 Juan capítulo 4, versículo 12, declara: «Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es en nosotros perfeccionado». Es decir, el mundo conocerá a Dios al ver nuestro amor. Ser amor en el mundo es más que ser amable. Es ser luz en medio de la oscuridad. Es actuar con justicia en medio de la opresión. Es ofrecer perdón donde solo hay rencor. Es cargar en sí el perfume de Cristo y dejarlo exhalar en cada actitud, palabra y silencio. El amor que nos transforma se convierte también en el amor que nos comisiona. No somos solo recipientes de ese amor, somos canales. Por donde andamos, llevamos cura, esperanza, reconciliación. Esta misión, sin embargo, no es fácil. En un mundo marcado por la indiferencia, el egoísmo y el odio, amar se convierte en un acto de resistencia. Pero es precisamente en este contraste donde el amor se destaca. El amor no es neutral. Confronta sistemas, rompe muros, construye puentes.
Exige valentía, porque amar verdaderamente significa exponerse, renunciar al control y muchas veces sufrir. Pero aún así, es el camino que Dios eligió para actuar a través de nosotros. Jesús afirmó que sus discípulos serían reconocidos por el amor, y no solo por el conocimiento o las obras. Juan capítulo 13, versículo 35. Esto nos lleva a una pregunta esencial. Cuando las personas nos miran, ¿ven al Dios que es amor? ¿Nuestra vida apunta hacia su corazón? ¿Somos conocidos por lo que creemos o por lo que demostramos? La misión de quien conoce al Dios que es amor es hacer que ese amor sea visible, palpable y accesible. Ser amor en el mundo es el mayor testimonio que podemos ofrecer. No se trata solo de hacer cosas buenas, sino de vivir de manera coherente con aquel que nos amó primero. La verdadera espiritualidad no nos aleja del mundo, nos envía a Él. Y nos envía armados, no con piedras, sino con amor. Un amor que transforma, que cura, que libera. Un amor que, a través de nosotros, continúa revelando al mundo quién es Dios. Hay historias que llevamos por toda una vida, pero cuando el amor de Dios entra, incluso lo que parecía perdido adquiere un nuevo significado. Comparte este video con alguien a quien amas. Puede ser exactamente lo que su corazón necesita hoy. Y si este canal ha sido un espacio de reflexión y fe para ti, suscríbete y camina con nosotros. Cada palabra aquí está pensada para tocar vidas como la tuya. Suscríbete y camina con nosotros. Cada palabra aquí está pensada para tocar vidas como la tuya.